Para tratar de aclarar este tema y hablar más sobre el asunto, tenemos en la línea a Catalina Pérez Correa, es investigadora asociada del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Catalina, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Magda. Pues la primera pregunta es, ¿realmente estaríamos en este riesgo de que se liberaran a 68,000 delincuentes en este momento, digamos, en prisión, como lo dice la secretaria de Gobernación, si es que se acata el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No, para nada estamos ante ese caso, y el problema no nada más es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la propia Constitución, en el cual establece el derecho a la presunción de inocencia. Y creo que aquí vale la pena explicar un poquito mejor qué es la prisión preventiva oficiosa. Se trata de un mecanismo por el cual las personas son puestas en la cárcel simplemente por una acusación cuando son señalados de haber cometido alguna conducta. Es decir, no tienen que haber sido condenadas, no tienen que haber sido ya enjuiciadas, sino simplemente que se abra una investigación penal y con ese solo hecho se van a la cárcel. Lo que hemos visto con el gobierno de López Obrador es que se han aumentado el número de delitos que conllevan esta figura que ha sido considerada no nada más contraria a los tratados internacionales, sino también a la propia Constitución. Y lo que hemos visto como resultado del aumento de estos delitos es el aumento de personas en la cárcel que están en la cárcel sin sentencia y en esta figura de prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa o quitar la prisión preventiva oficiosa no significa que no exista la posibilidad de poner en prisión preventiva a una persona. Lo normal es que haya una prisión preventiva justificada, es decir, la parte acusadora, el Ministerio Público, las fiscalías tienen que presentar evidencia de por qué tiene que esa persona quedarse en prisión preventiva y no poder acceder a alguna de las medidas alternativas. Entonces lo que vemos es, lo que quieren es que las fiscalías estén pues con menos trabajo, que no necesiten argumentar porque una persona es puesta en la cárcel sin más que simplemente su señalamiento. Y me parece aquí que también es importante decir que esta exigencia o esto que está pidiendo ahora el gobierno federal en voz de la secretaria de Gobernación no es una medida aislada. Lo estamos viendo en un contexto que francamente ya es muy preocupante en México, con la militarización de enormes espacios de seguridad pública, con el espionaje, ya las agencias de espionaje en México de inteligencia, se está llevando a cabo, tenemos ya bastantes reportajes en los cuales se muestra que hay espionaje a ciudadanos, a opositores políticos por los militares, en el cual también se presentó la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, hay una reforma para acatar, los efectos del juicio de amparo y debilitar entonces la posibilidad de que los jueces puedan frenar los potenciales abusos del Poder Ejecutivo, de proteger a los ciudadanos. Y entonces, además, estas medidas, ¿no? Lo que estamos viendo realmente es la construcción de un estado militar punitivo, que francamente es preocupante y que además, pues nadie está diciendo que se suelten a todas estas personas. La exigencia desde el Poder Judicial es que los fiscales justifiquen por qué se tienen que quedar en la cárcel. Para nada quiere decir que van a salir de la cárcel todas estas personas, simplemente pues que tienen derechos y que las fiscalías tienen que hacer mejor su trabajo, cosa que pues pareciera que el gobierno no quiere hacer. Ahora, sobre eso que comentas, Catalina, que pues es una de las decisiones que toma el gobierno en relación a abordar este tema, pudiera ser como parte de una campaña que se ha estado viendo también en relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido te pregunto si la propia Suprema Corte, digamos que es responsabilidad de este órgano acatar este fallo, hablar sobre el asunto y dar un fallo a su vez. No, a ver, lo que tenemos es una contradicción en nuestra Constitución. Hay una contradicción porque, por un lado, la Constitución dice que todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y esto está hecho para protegernos de acusaciones falsas, para protegernos de abusos
del poder, ¿no? Y entonces eso es lo que dice la Constitución. Y por otro lado tenemos ya esta figura de la prisión preventiva oficiosa que se ha ido ampliando y ampliando y ampliando, que básicamente lo que hace es, ante la ineficiencia que tienen las policías y que tienen las fiscalías, lo que hace es les facilita el poder poner a personas en la cárcel. Pero realmente es una herramienta muy peligrosa porque pues permite utilizarse con fines políticos. Si una persona es acusada y se abre una investigación, por ejemplo, de delincuencia organizada, esa persona queda en la cárcel. Y esto, pues pensemos a una persona que sea crítica del régimen, a un opositor político, incluso a jueces, pues pueden quedar en la cárcel simplemente por el señalamiento y porque se abrió una investigación. Entonces, no es responsabilidad de la Corte como tal. Lo que sí creo es que este contexto de golpeteo hacia el Poder Judicial, pues ahí le están achacándole la ineficiencia de algo que es una función del Ejecutivo, que es la persecución y la prevención de los delitos que no han logrado. ¿Es facultad? O sea, en un momento dado, la Suprema Corte tendría la facultad de emitir el fallo alrededor del tema o, como decía la secretaria de Gobernación, es un asunto que le corresponde al Poder Legislativo, Catalina. No, a ver, de nuevo, por supuesto que le corresponde al Poder Judicial ponerle límites al Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo. Eso es el régimen constitucional. Nuestro régimen constitucional está diseñado para tener tres poderes: el Ejecutivo, que aplica las normas; el Judicial, que las interpreta y que controla los excesos de poder de los otros poderes; y el Legislativo, que emite las normas. Cuando el Legislativo emite una norma que es contraria a la Constitución o a otras leyes, pues entra el Poder Judicial para decir, oye, no, te estás excediendo en tus facultades. Si alguna autoridad ejecutiva comete un acto que es por fuera del derecho, ya sea contra de un ciudadano, que detienen a una persona sin causa, que cierran un establecimiento comercial sin causa justificada, que utilizan los recursos del estado de al lado, del municipio de al lado, que, por ejemplo, un estado que lleva a cabo funciones que son de la federación, pues ahí está el judicial que resuelve esas controversias. No se está excediendo el Poder Judicial. Eso es exactamente la función constitucional que tiene, y lo que la secretaria está haciendo, pues francamente, es solamente utilizar el podio presidencial para tratar de golpear nuevamente la Corte y decir que son facultades del Legislativo violar los derechos de la ciudadanía. No es así. Justamente para eso está el Poder Judicial, para defender a los ciudadanos de los excesos que llegue a cometer el Ejecutivo, ya sea el federal, los estatales, los municipales o cualquier autoridad. Digamos, delimitar el Poder Ejecutivo en términos de las decisiones dentro de las fiscalías, precisamente para también tratar de evitar que sea a discreción los procesos. Es decir, limpiar y transparentar los procesos y que se hagan conforme al marco legal. Ahora, en relación a esto, el presidente también ha estado, pues, digamos, con esta iniciativa de la ley de amnistía, ha estado insistiendo en ese tema, algo que daría potestad al Ejecutivo para dejar en libertad a las personas que a discreción el Ejecutivo quiera. ¿Cómo se relacionan estos dos temas, Catalina? Parecería que fuera algo, digamos, polarizado, algo que incongruente, por decirlo de alguna forma. Sí, es muy incongruente. Yo creo que la ley de amnistía, que además ahí sí son personas que han sido sentenciadas, es un perdón del Ejecutivo para personas que han sido sentenciadas, tenía más fines políticos. En este caso no, en este caso lo que se está pidiendo al Ejecutivo es que pues siga o respete, al procesar penalmente a alguien, respete los derechos de esas personas, en el sentido que demuestre que esa persona es responsable con evidencia, y que además, si quiere que esa persona o considera que esa persona tiene que quedarse en la cárcel durante su proceso, lo justifique. Y entonces es absolutamente falso decir que ahora todas las personas que están en prisión preventiva van a salir. No es cierto. Lo que se está pidiendo a las fiscalías es hagan bien su trabajo, hagan su trabajo conforme a las normas, demuestren por qué consideran que esa persona se tiene que quedar en la cárcel en prisión preventiva. Hay gente que está en prisión preventiva 10 años, 15 años sin una sentencia. Es francamente escandaloso lo que sucede en este país. Y lo que la Corte está haciendo es poner un límite. No quiere decir que
ya no se aplique la prisión preventiva y van a salir de la cárcel. Va a tener que ser un trabajo pues bastante complicado de revisión de los expedientes, de ver quiénes pueden acceder y que las fiscalías hagan su trabajo y justifiquen por qué consideran que una por una esas personas se tienen que quedar en la cárcel. Uno por uno, la revisión de los expedientes. Ahí está. Muchísimas gracias, Catalina Pérez Correa, investigadora asociada de la Suprema Corte de Justicia. De verdad, para nosotros es importantísimo que la audiencia tenga pues muy claro toda esta situación, porque por la desinformación y las diferentes versiones pues son importantes para contrastar y sacar cada quien nuestras propias conclusiones. Gracias, Catalina. Gracias. Buenas noches, Magda. Buenas tardes para ti también. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Hay más.